bienvenidos a Gente de Opiniones. Hoy es viernes 26 de abril. Estamos cerrando la semana, por supuesto, con un tema que ha conmocionado a el país, que es el cierre temporal de la Misión Milagro. Y quién mejor que la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, nos explique hoy esto que ha ocurrido. Bienvenida, ministra, buenas noches. Buenas noches, María Teresa. Gracias, Gente V, por permitirnos conversar contigo y con la población que nos escucha y que nos ve en un tema de tanto interés para el país. Así es, se ha destacado en todos los medios de comunicación la excelente labor humanitaria que ha realizado la misión cubana instalada en el Centro Oftalmológico Nacional del Hospital Santa Gertrudis de San Vicente. Sin embargo, para empezar, quisiera que la ministra nos diera los antecedentes de esta Misión Milagro, desde cuándo inicia esta labor humanitaria con las y los salvadoreños y qué ha pasado. Bueno, yo creo que con esta circunstancia que se ha dado de infortunada, diría yo, ¿verdad? Porque no había necesidad de llegar a ese extremo al que llegó la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, de obligar a la clausura, digamos, a la interrupción, no es clausura, a la interrupción temporal. ¿Por qué decimos interrupción temporal? Porque nosotros no nos vamos a rendir desde ningún punto de vista, ¿verdad? Claro. Vamos a demostrar que es necesario, que es posible, que es necesario volver a poner a funcionar nuestro centro oftalmológico, que es operado, ya lo vamos a decir más adelante, por profesionales cubanos y por profesionales salvadoreños. En realidad, la lista de espera que ha existido en el país de las operaciones de cataratas y de pterigiones, para hablar con estas primeras dos patologías, ha sido enorme. La principal causa de ceguera en El Salvador y en las estadísticas internacionales, más del 50% de la población mundial, la causa de la ceguera son las cataratas. La ceguera en una persona no solo la producen las cataratas, pueden ser otro tipo de patología, pero en nuestros países más del 50% de la ceguera, sobre todo en nuestras personas mayores, son producto de las cataratas. Entonces vino la Misión Milagro. Esta Misión Milagro fue anunciada por el presidente Fidel Castro de Cuba en su momento y por el presidente Hugo Chávez de Venezuela en su momento. Y luego se unió a este esfuerzo Chafik Handal por El Salvador. La Misión Milagro o Operación Milagro en el mundo inicia en el año 2004, pero en El Salvador inicia en el 2006. El dato que reportan las estadísticas es que hasta el año pasado los hermanos países de Cuba y de Venezuela han realizado más de 3 millones de operaciones de cataratas y pterigiones en 34 países en el mundo. O sea que El Salvador es uno de esos 34 países. Ese es el antecedente. Cuando inició aquí, que fue en el año 2016, si ponemos Misión Milagro entre el 2016 y el 2014, que ya estábamos gobernando como FMLN, hay una atención de más de 27,000 operaciones, pero que se realizaban fuera del territorio nacional. Se realizaban en el territorio cubano y en el territorio de Venezuela. Entonces, cuando llega el nuevo gobierno... Y ambos países asumían Ambos países asumían absolutamente todos los costos. Bueno, no tengo el dato, se me ha escapado ahorita, pero hubo más de 30 vuelos, por ejemplo, de Venezuela, con pacientes salvadoreños a operarse, y otra cantidad también a Cuba. Entonces, cuando gana el FMLN, el gobierno, en el año 2009, se comienza a cooperar con Misión Milagro hasta el 2014, donde ya el Ministerio de Salud
participaba en alguna cooperación con los que iban para los dos países, haciendo exámenes, haciendo evaluaciones. Ya digamos que se empieza a institucionalizar por parte del Ministerio de Salud, porque en las anteriores el Ministerio de Salud no participaba. Además que no había relaciones diplomáticas no con habían Cuba, relaciones hasta el 1 de junio exacto, de 2009. y ¿no? la relación era con el FMLN. Claro. Entonces, cuando se ganan las elecciones en el año 2009, que el expresidente Funes, uno de los primeros decretos fue abrir las relaciones diplomáticas con Cuba, comenzó la institucionalización de la Misión Milagro por parte del ministerio, que en el gobierno anterior fue una cooperación para los que iban a operarse afuera. Entonces, llegamos al gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y debo de decirte de que el Ministerio de Salud, sin Misión Milagro, sin participación cubana, porque cuando hablamos Misión Milagro es porque están participando cubanos y salvadoreños, pero antes de que cuando la doctora María Isabel Rodríguez fue ministra de Salud, ya las operaciones oftalmológicas de cataratas casi que se duplicaron, porque cuando llegamos ahí por el año 2008, 2007, 2009, el Ministerio de Salud realizaba como 166 operaciones de cataratas fundamentalmente y un poquito de pterigium, 166. Para compararte que hoy el centro oftalmológico hasta diciembre del 2018 llegó a 6.000 operaciones anuales, y hoy para el 2019, que es un legado que dejamos para el mismo próximo gobierno, la capacidad instalada del laboratorio, ya voy a explicar por qué, del centro oftalmológico, ha llegado a 7.500 operaciones anuales. Entonces, esta suma, si sumamos del 2006 hasta marzo del 2019, en El Salvador Misión Milagro ha realizado como 50.000 operaciones. No estamos hablando de atenciones, operaciones. Unas realizadas fuera del territorio y ya después por el centro oftalmológico, que para nosotros fue una verdadera bendición, ¿verdad? A ver, doctora, 2014 asume el profesor Salvador Sánchez Serén. El centro oftalmológico se inaugura en mayo del 2015. Sí. Cuéntenos entonces ahora, a partir de esta instalación, ¿por qué se instala en San Vicente? ¿Por qué en el Hospital Santa Gertrudis? ¿Y por qué la necesidad de un centro especializado en oftalmología? ¿Y quiénes participan de Misión Cubana y también obviamente personal de El Salvador? Cuéntenos del 2015 para acá. Bueno, del 2015 para acá, como decíamos, a pesar de que ya íbamos mejorando con nuestros hospitales el número de operaciones, a partir nosotros preocupados, ¿verdad?, en esta gestión del presidente Salvador, a partir del 2014, preocupados que la producción era necesario aumentarla, porque así como estábamos, teníamos una inmensa, en el gobierno, en el ministerio de la doctora Rodríguez, que yo era la viceministra de Servicios, se hicieron cerca de como de 48.000 diagnósticos que había que entrarles porque estaban cerca de la ceguera. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo que nos permita tener una respuesta más eficaz y más eficiente. Fue así como surgió la idea del centro oftalmológico. El centro oftalmológico es producto de un convenio entre el Ministerio de Salud de Cuba y el Ministerio de Salud de El Salvador, donde ya a fines de mayo del 2015 ya inauguramos el centro oftalmológico. Estuvo el presidente Salvador en la inauguración en mayo del 2015, comenzamos a aumentar la producción, llegamos a una producción, como te decía, de 6.000 cirugías anuales, y ya en el año 2017 se incorporó, porque ahí se están atendiendo 3 patologías, las cataratas, los pterigium,
y se incorporó en julio del 2017 las cirugías láser para los pacientes salvadoreños que adolecen de retinopatía diabética, o sea que se operan 3 tipos de patología. Entonces, inauguramos en mayo del 2000. Láser, me imagino que también fue la que se instala con la Misión Milagro de Cuba, ¿no? O sea, la Misión Milagro comenzó con Cuba en el 2015, en mayo del 2015. Luego aparece una tercera patología de atención por el mismo personal cubano y salvadoreño, se agrega la retinopatía diabética. Quiero decirte que en nuestro país, cuando instalamos la operación de las retinopatías diabéticas, que son muchas en el país, aquí las cosas pasan desapercibidas, pero aquí vino una de las retinólogas de mayor prestigio, no solo de Cuba, sino que de América Latina y quizás nos atrevemos a decir del mundo. Aquí pasó silenciosa, estuvo haciendo operaciones de pacientes diabéticos que padecían el problema de retinopatía diabética con rayos láser, y también por aquí pasó, que es de los últimos de los que han partido, un especialista en mácula, ¿verdad? Porque es una subespecialidad que nunca nosotros hemos tenido digamos una suerte de tener un personal tan entregado como los compañeros y compañeras cubanos y cubanas. Entonces, otra fecha importante es la del año pasado. El año pasado, en noviembre, también la prensa cubrió ese evento. Inauguramos un segundo puesto quirúrgico del centro oftalmológico, siempre en San Vicente, para seguirle subiendo la capacidad al centro oftalmológico, porque ¿cuál es la meta de nosotros? La meta de nosotros, y lástima que ahora estamos perdiendo días, porque yo sé que vamos a reanudar ese proyecto. Este año nosotros, la meta es terminar la lista de espera. Ya operamos en el centro oftalmológico desde mayo del 2015 a marzo del 2019 cerca de 23,000 operaciones y cerca de 142,000 atenciones, porque la operación es una cuantificación, ¿verdad? Claro. Pero cada operación, cada paciente tiene una cantidad de atenciones. Entonces las atenciones han llegado como a 142,000 atenciones en el centro oftalmológico, una producción nunca vista en El Salvador, y cerca de 35,000 exámenes de laboratorio. Entonces, como ves, el centro oftalmológico ha venido primero instaurándose y luego evolucionando, porque nuestra meta es que en este año 2019 termine la lista de espera. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está rezagado lo terminamos este año. Claro. E incluso el gobierno entrante se puede dar el lujo de decir, terminamos la lista de espera. Claro. No sé si me explico. Claro. Y porque todavía hay una lista que tenemos ahí pendiente, pero por la capacidad resolutiva que ya va a tener, que ya tiene desde noviembre del año pasado, este año pueden desaparecer nuestros mayores. Claro. Con su ceguera, los terigiones, y luego nos nivelamos porque vienen saliendo nuevas personas, habemos nuevos viejos, con todo honor, que nos va a ir apareciendo probablemente las cataratas, pero ya vamos atendiendo al que va apareciendo y eliminamos la resaca. Doctora, a través de Facebook Live ya hay usuarios haciendo consultas. Por ejemplo, Evelyn Ungo habla me gustaría que nos explique el convenio que se liga a la pregunta que yo le tenía, que cómo se puede describir esta cooperación con Cuba en materia de salud, porque incluso se ha hablado que se le paga al gobierno cubano por estas atenciones, etcétera. Y hay otras preguntas que también más adelante vamos a profundizar, que tienen que ver con qué posibilidades hay que la Junta de Vigilancia Médica rectifique su posición. Y eso lo pregunta Miriam Méndez, y Noemí de Mengíbar, que dice que lo bueno no se quita, primero Dios vuelvan los doctores, y si tiene información sobre lo que
el presidente electo ha dicho sobre el tema. Pero primero quisiera, doctora, que le explicara a la ciudadanía en qué consiste esta cooperación. Es decir, se habla de que hay cientos de oftalmólogos cubanos, etcétera. Que clarifique qué cantidad de personal cubano, qué cantidad de personal salvadoreño y cómo se opera este convenio. Bueno, el Centro Oftalmológico es un proyecto altamente exitoso, de alto contenido humanitario. La mayoría de beneficiados son pacientes de escasos recursos. Al Centro Oftalmológico llegan aquellos pacientes que son jurisdicción, digamos, del Ministerio de Salud, porque no están asegurados. O sea que la inmensa mayoría de los pacientes que nosotros vemos en el oftalmológico son aquellos que no son asegurados, pero fíjate que también por el prestigio que ha logrado el Centro Oftalmológico, también recibimos gente asegurada, porque nosotros no podemos negarles en el Ministerio de Salud, bueno, la ley nos prohíbe, no podemos negarle a todo aquel que llega, a un extranjero, a un asegurado. Entonces, pero además de los que atendemos como Ministerio de Salud, algunos que llegan del Seguro Social, atendemos los de bienestar magisterial, los maestros, atendemos al programa Si Puedo del Ministerio de Justicia, que todos ellos son de nosotros, del Ministerio de Salud, claro. pero como por convenios separados hemos logrado la atención a ellos. Tenemos un convenio con Gobernación para atender a los veteranos, sean de la Fuerza Armada o sean del Ministerio de Salud. Toda esa gente está llegando, de los 23,000 que se han operado y de los 142,000 que han recibido esa atención, son de esa característica. Yo no quiero dejar de mencionar que es una atención gratuita, que está eliminando la lista de espera, que hay una atención de calidad. Si hay tiempo te puedo explicar, porque este proyecto no solo es de éxito cuantitativo, porque tú puedes decir, ese montón de cirugías, hacen un montón de cirugías, a lo mejor son mal hechas. No es así, ¿verdad? Voy a explicarles, si el tiempo alcanza, qué hace el equipo de los oftalmólogos cubanos más el equipo salvadoreño para que se entienda que no solo es cantidad, sino que es una calidad en la atención. El centro oftalmológico funciona con 19 recursos humanos cubanos, es un equipo multidisciplinario. De los 19 cubanos, 5 son oftalmólogos, solo 5, ¿verdad? Como dicen que es una gran competencia con los son 5 oftalmólogos y dentro de ellos está el retinólogo y el resto de personal cubano, porque los cubanos y nosotros también, ¿verdad? Tenemos ese esquema porque hemos ido mejorando. Ellos trabajan de manera multidisciplinaria. Claro. El equipo de los 19 son oftalmólogos, el retinólogo, hay optometristas, hay biomédicos, hay enfermeras, hay laboratorio clínico, hay químicos farmacéuticos y hay 14 salvadoreños. O sea que entre los salvadoreños están también médicos, están enfermeras, están médicos del suministro de equipos y de medicamentos. O sea que son 19 colegas cubanos y 14 salvadoreños, además de toda la capacidad instalada salvadoreña del Hospital Santa Gertrudis. Mire, a mí me extrañó, mira, allí me preguntaron en la conferencia de prensa de antier, y es cierto, bueno, porque se anda diciendo incluso que no tienen título los colegas cubanos. Increíble. Imagínate, cuando ellos todos pasan por el Instituto Pando Ferrer. Yo ya fui a visitar 2 veces el Instituto Pando Ferrer. Es un instituto de prestigio mundial. Todos los que vienen de Misión Milagro, Centro Oftalmológico del Salvador, pasan por el Instituto Pando Ferrer, que es de gran prestigio. ¿Te imaginas tú que los colegas cubanos van a mandar a alguien que no tiene título? El Instituto Pando Ferrer, para que la población se entere, ahí también han pasado
personas del sector privado de oftalmología que se van a capacitar al Instituto Pando Ferrer. Por favor, que no estén diciendo que los cubanos que vienen no tienen título y que tampoco tienen la competencia. Entonces yo creo que es nada más una gotita de ética la que hay que estar usando en esta circunstancia que estamos viviendo. Que si le pagamos a Cuba, porque hubo una pregunta, ¿cuál pago a Cuba? Si al revés, el centro oftalmológico en el 2015, porque no teníamos en ese momento el presupuesto en El Salvador, Cuba nos donó el equipo para comenzar el funcionamiento del centro oftalmológico. Un equipo que es menos de $500,000, pero que al fin y al cabo, con ese equipo fue que funcionamos. Claro. Ahora el centro oftalmológico ya tiene más equipos que nosotros hemos gestionado con otros cooperantes, con los cooperantes multilaterales y otras fuentes de financiamiento. Entonces, en realidad esta es una misión, digamos, de gran solidaridad de Cuba. No es cierto que este personal dice que ganan más que los salvadoreños. Que viven con lujos, y que viven con lujos. Mire, por favor, ellos tienen tienen un honorario que les permita vivir, $800 más otros 300 para que puedan comer, para que puedan ir a la despensa, porque ellos mismos colaboran entre ellos mismos para ir a la despensa, para hacer su comida, claro. Y además trabajan de lunes a sábado, y trabajan mañana y tarde, trabajan más que 8 horas. Claro. Por eso es que la producción en el centro oftalmológico no se puede lograr de otra manera que con unos términos de referencia, como está funcionando ahorita con el personal cubano. Que si van a volver, mire, yo creo que van a volver, y deben de volver. Claro. Porque ya mencionaba de que estábamos tratando de eliminar la lista de espera. Con el esquema normal de que nuestro personal salvadoreño trabajan los oftalmólogos 2 horas, 4 horas, atienden su clínica privada, lo cual tienen derecho, pero el régimen que tiene el centro oftalmológico es para sacar, como decimos en buen salvadoreño, a esa burra que teníamos, porque ya la estamos terminando. Pero ¿cómo puede haber tanto rezago con 47 especialistas en oftalmología salvadoreños? Entiendo que son en 8 hospitales, pero ¿qué pasa? O no hay oferta de trabajo para el interior del país, porque se dice que el ministerio ha privilegiado a la misión cubana y que no queriendo dar trabajo a especialistas oftalmólogos salvadoreños. Todo eso son puros mitos, ¿verdad? Que al aseverarlos, quienes se afectan son nuestros pacientes, más sencillos, claro, y más humildes, que no tienen cómo pagar una operación. ¿Qué sucede? En 8 hospitales de nuestra red pública, y los voy a mencionar, en el Rosales, Blum, San Rafael, Sacamil, en el de San Miguel, Usulután, Santana y Sonsonate, nosotros tenemos 47 oftalmólogos salvadoreños. Ellos hacen también operaciones de cataratas y pterigiones, pero muchos de ellos solo trabajan 2 horas, trabajan 4 horas, no trabajan a tiempo completo. No estoy en contra de nuestros oftalmólogos salvadoreños, estoy defendiendo un esquema que nos ha permitido ser intenso, ser cuantitativamente correcto y cualitativamente correcto. En estos 8 hospitales tenemos 47 oftalmólogos salvadoreños. ¿Cuál es el porcentaje de la producción nacional? La producción nacional de cataratas y pterigión, en los datos de la producción nacional de cataratas y pterigiones, el 74%, ya en datos del 2018, el 74% lo realizan los 5 oftalmólogos cubanos en el centro oftalmológico, y el 26% se realiza en los 8 hospitales donde tenemos oftalmólogos salvadoreños. Por razones obvias, no trabajan a tiempo completo. Yo no voy a juzgar esa situación,
estoy defendiendo el esquema y la decisión correcta de tener del un centro presidente especializado. Salvador Sánchez Serén y de este ministerio de poder montar este esquema para salir adelante con la lista de espera. Claro para sí. que se vea cuál es la comparación que hay entre ambas experiencias. Doctora, vamos a ir a la primera pausa. Al volver vamos a presentar una nota sobre una movilización que también hoy personas beneficiarias de Misión Milagro realizaron con el objetivo de que vuelva la misión nuevamente a trabajar en el país. Ya regresamos. Hablamos sobre Misión Milagro, la labor humanitaria, el Centro Oftalmológico Nacional con la ministra de Salud. Doctora, en la Red Nacional de Operación Milagro, pacientes beneficiarios de este programa de salud visual protestaron, quisieron poner su voz ante la ciudadanía. Tenemos una nota que nos ha preparado Brenda Larín a continuación. Los médicos cubanos son nuestros hermanos. Acompañados del diputado del FMLN, Damián Alegría, pacientes beneficiados de operaciones de la vista se concentraron frente al Consejo Superior de Salud Pública, donde presentaron una carta dirigida a la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, en la que exponen una serie de exigencias. Que la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica retire la denuncia y que la Junta de Vigilancia deje de ser un obstáculo para el funcionamiento de la Operación Milagro de estos médicos cubanos aquí en el país. Eso es lo que se pide en esta carta. Además que los beneficiarios le piden también a los de la Junta de Vigilancia que le pidan perdón al pueblo salvadoreño, porque esto que es algo muy bueno para el pueblo salvadoreño, ellos lo han detenido y lo han obstruido. Este programa desde su funcionamiento en el país ha contribuido a recuperar la salud visual de miles de salvadoreños. Y desde el funcionamiento de Misión Milagro de 2006, gracias al compañero Chafit, se han beneficiado alrededor de 45.000 salvadoreños y salvadoreños. No es posible que por falta de voluntad política y capricho de señores de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica se esté afectando alrededor de 6.000 pacientes. 6.000 pacientes están esperando citas y evaluaciones y cirugías en San Vicente. Ante el retiro de la misión médica cubana, enfatizaron en que la Junta de Vigilancia habría adoptado nuevos criterios a discreción para desprestigiar a la brigada humanitaria. La realidad es que la Junta de Vigilancia inventó un procedimiento que no es legal, pedir los títulos originales. En ningún país se acostumbra a presentar títulos originales, lo que se presenta es una copia autenticada, certificada, y eso tiene igual validez en cualquier lugar del mundo. Hay un permiso, ¿verdad?, de la anterior Junta de Vigilancia de la Profesión Médica que sí fue otorgado, y también tenemos los casos porque no solo son médicos los que han venido a esta brigada cubana, también hay enfermeras, también hay laboratorio clínico, ¿verdad?, que ellos sí han dado la aprobación actual de estos prestadores de salud. Al recibir la carta, el presidente del Consejo Superior de Salud Pública dijo que la apreciación del colegiado fue incorrecta. Los documentos están presentados correctamente, la apreciación, el análisis que había hecho la Junta ha sido incorrecto y es lo que esperamos conversar con la Junta. Y como yo decía, que una vez establecido de que de acuerdo al artículo 334 del Código Procesal Civil y Mercantil del país, esa es la forma legal de presentar los documentos en El Salvador. Y una vez establecido eso, tendría la Junta que rectificar su actuación y otorgar el permiso a los profesionales cubanos. Miles de usuarios quienes se han visto afectados por la interrupción de operaciones suspendidas por el retiro de médicos cubanos, quienes practicaban cirugías gratuitamente a personas de escasos recursos, esperan que la brigada pueda regresar a realizar labores humanitarias al país. Bueno, veíamos ahí la nota, son miles de personas que han sido beneficiarias, como dice la ministra, personas de escasos recursos que no tienen
ya vamos a hablar de la cantidad de dólares para poder operarse en la práctica privada. Ministra, pero yo quisiera sus valoraciones sobre esta decisión de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. Usted hablaba que es un equipo además multidisciplinario, entiendo que hay otras juntas de vigilancia que también aprueban a este otro equipo, pero yo quisiera que le explicara a la ciudadanía en qué ha consistido este obstáculo, esta traba. Bueno, por eso es que el llamado central es a rectificación de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica. ¿Cómo es posible que con los procedimientos que nosotros hemos utilizado para pedir los permisos como Ministerio de Salud, obviamente respaldados por la acción de del gobierno de Cuba, cómo es posible que ese equipo multidisciplinario que tiene Cuba, aquí en el centro oftalmológico, la Junta de Vigilancia de Enfermería nos ha dado el permiso, la Junta de Vigilancia de Laboratorio Clínico nos ha dado el permiso, la Junta de Vigilancia de Química y Farmacia nos ha dado el permiso, con el mismo procedimiento que hemos llevado lo de los 5 o 6 médicos oftalmólogos, entonces porque hay uno que es como internista. Entonces ahí hay una incongruencia, ¿verdad? Creo que ha sido un error. Por eso uno piensa que detrás de todo esto pueden haber motivaciones perversas, políticas, para afectar, según ellos, al gobierno saliente, pero que quien sale más dañado son nuestros pacientes. Claro. Pero también ahí puede haber de trasfondo que no vaya a convertirse esta práctica de las cirugías de cataratas, de pterigium y de cirugías láser de retinopatía en una preocupación por hacer un negocio de esto. Estas operaciones deben de seguir siendo gratuitas. Estas operaciones no deben de pasar a probables contrataciones desde el sector privado. El sector privado no va a tener problemas. Siempre hay gente que tiene posibilidades de ir a pagar una catarata de $1000 o más por cada ojo, no hay problema. Entonces, ¿por qué se impide que la gente que no tiene capacidad de pago, porque es el Ministerio de Salud y los asegurados en el Seguro Social, la única opción que tiene la gente para poder hacerse estos 3 tipos de cirugía? ¿Por qué la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica ha judicializado la práctica de los colegas cubanos? ¿Cómo puede ser eso? Ese es, bueno, sí, hoy un político en otro medio decía que nunca en su vida había visto semejante actuación. Entonces, así como están judicializando la política en otros ámbitos, ahora están en la práctica como criminalizando una acción humanitaria como la que realizan los colegas cubanos, pero contradictorio porque vaya, de los 19 regresaron todos a Cuba porque Cuba los ha concentrado y los ha mandado a traer porque protege a su gente. Claro. Pero 10 de ellos están legales en el ejercicio. Claro. ¿Y por qué los otros no están legales? O sea, hay una serie de situaciones. Y otra cosa es que la Junta de Vigilancia no debe de insinuar ni engañar a la población, ni dar a entender que los colegas cubanos han estado presentando el mecanismo de presentar la apostilla. Los compañeros cubanos no están usando la apostilla de las copias, porque ellos no son signatarios del convenio de la Haya de las apostillas, que es un sello que hace más corta pero los cubanos y muchos países más no son signatarios del convenio, de ese convenio de la Haya. Lo hemos estado haciendo desde el 2015 por el trámite consular de la auténtica de la firma. Claro. Pero ahora la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica nos está pidiendo un requisito que es imposible cumplirlo, prácticamente imposible. ¿Qué nos están pidiendo ahorita? Que los colegas cubanos traigan sus atestados originales. ¿Te imaginas quienes nos están escuchando? Un profesional, un oftalmólogo
que se vaya para Barcelona, por decir algo, entonces tiene que entregar su original. No es necesario. Puede pasar por un montón de oficinas donde el original te lo pueden perder o tienes que mandarlo, qué sé yo. Por eso existen dos mecanismos legales, que es el convenio de la Haya de los apostillados, que no es por lo que hemos solicitado los permisos a los cubanos. Por ejemplo, la Operación Milagro, que estamos ya desarrollando en el San Rafael con venezolanos, es con apostillados, porque Venezuela es signatario del convenio de la Haya. En cambio, con los colegas cubanos, también las misiones de Estados Unidos que han estado operando, misiones de Alemania, muchos de ellos es por el apostillado. A la Junta hemos presentado el mecanismo del trámite consular y ahora nos está pidiendo la Junta de Vigilancia, en una declaración apresurada que hicieron en Semana Santa, que todavía no nos ha llegado la notificación escrita, ni al Ministerio, ni al Consejo Superior de Salud Pública, nos están pidiendo los documentos originales. Así no se puede. No vendrían nunca más los colegas cubanos. Pero además lo harían con una situación de absoluta ilegalidad, porque no es necesario presentar los originales. Incluso un matutino se dio la tarea de poner médicos cubanos trabajan sin permiso. Pero otra cosa, doctora, el presidente de la Junta del Consejo Superior de Salud Pública, el licenciado Pedro Rosalía Escobar, al consultarle sobre esta situación, él decía que se ha extralimitado la Junta en esta situación, no consultó y no revisó legalidad. Exacto. Porque incluso se hablaba de que el permiso además también puede ser retroactivo. Exactamente. ¿Verdad? Porque si es en beneficio de la gente. Nos cerró el paso. ¿Por qué? A raíz de que en esta última Junta está pidiendo una serie de requisitos que no son legales, pero que además se tarda en la respuesta. Nosotros hemos hecho del 2015 para acá como alrededor de 12 peticiones. Claro. Porque sucede que los colegas cubanos cambian cada 6 meses. Entonces hay una yo tengo, por ejemplo, una solicitud. Además es por grupo, y por grupos. Tengo una solicitud de noviembre del año pasado y la contestaron en Semana Santa. ¿Me explico? Sí. Por eso pedíamos la retroactividad. ¿Por qué? Porque tu servidora como ministra de Salud, yo no podía parar las operaciones. Claro. La gran lista que queremos terminar, esperando que la Junta responda a las observaciones que nosotros le hemos estado haciendo. Los originales no se los podemos mandar, ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. Así es que, por favor... Y no lo hacen los estadounidenses, no lo hacen nadie. Los alemanes, no lo hacen ninguna misión. No lo hace nadie, por el amor de Dios. Ese es francamente una obstaculización que tiene dedicatoria a el ejercicio de la profesión de nuestros colegas cubanos. Entonces, tampoco es cierto que no pueden aplicar la retroactividad, porque esta está contemplada ya en la Ley de Procedimientos Administrativos, que cuando hay, lo dice en otras palabras, pero cuando hay un interés social, que en este caso es absolutamente demostrable, no podemos permitir que se nos queden ciegos unas personas, o que los que tienen retinopatía diabética les avance la enfermedad, porque a la Junta no se le ocurre agilizar la respuesta y porque se le ha ocurrido pedir unas nuevas exigencias que a nuestro juicio no son legales. Doctora, hay varias consultas. Víctor Rubio, que dice que Misión Milagro de Operación Visual es un proyecto con los hermanos cubanos y venezolanos que no tiene que desaparecer, que beneficia a la mayoría para curar la vista. Nos escriben de Edmonton, Canadá, que dice que un examen de ojos por un oftalmólogo solo, el examen, cuesta $125. Evelyn Ungo, que dice que cuánto costaría mandar a un grupo de oftalmólogos salvadoreños a especializarse, que si eso no sería una mejor inversión a largo plazo. Y luego reiteran la pregunta, que por qué los tratamientos no se da prioridad a los ciudadanos
que hagan esos tratamientos y que lo hagan médicos salvadoreños, o que si no hay médicos capacitados en la nación y por eso se trae extranjeros. Entonces, esta como duda que queda en el ambiente de que por qué se prioriza por extranjeros y no por nacionales. Yo quisiera que eso bueno, vamos a recalcarlo, ¿verdad? Este esquema del centro oftalmológico es para atender intensivamente, para atender a más cantidad de personas dañadas por estas 3 patologías y para que reciban una atención de calidad. Debo decirle, quiero informarle a la población que antes de instalar el centro oftalmológico con personal cubano y salvadoreño, nosotros ya habíamos hecho intentos de descentralizar la atención oftalmológica en estas patologías, porque la verdad es que las retinopatías sí solo se están haciendo en el centro oftalmológico, pero cataratas y pterigiones se están haciendo fuera, digamos, de Misión Milagro, porque es con oftalmólogos salvadoreños. Intentamos, fíjate que compramos equipo y mejoramos para equipo oftalmológico en hospitales del interior del país, Chalatenango, Morazán, no recuerdo cuál otro, con la intención de que los oftalmólogos salvadoreños pudieran atender a la población en lugares lejanos. Entonces, las contrataciones que hicimos no tuvieron éxito. ¿Por qué, doctor? Porque no quieren irse muy lejos. El centro oftalmológico, si tú te fijas, está en San Vicente porque está en el centro del país. Claro. Está a la mitad del país, en el ombligo, digamos, del Salvador, y llegan los de Oriente, llegan los de Paracentral. Al abrirlo con Venezuela es para que lleguen los de Occidente al San Rafael, y así está diseñado. Entonces hemos tenido unos concursos que donde no declarado desiertos. La verdad es que hay compañeros oftalmólogos que tienen sus clínicas privadas y no les sale bien irse muy lejos, y eso deberían de haber sinceridad en expresarlo. Claro. Entonces, si nosotros nos esperamos a ese ritmo, no es posible. No es posible con un salario menos que el que le estamos dando a nuestros oftalmólogos, estamos obteniendo estos resultados. Este año nos íbamos a nivelar. Se puede definir más adelante que ya va a ser la lista de espera, ya no va a haber qué camino se sigue, pero ya nos nivelamos en la lista de espera con este esquema de la presencia de los colegas cubanos. Doctora, quisiera presentarle algunas opiniones de beneficiarios. Vamos a correr en esta última parte para ver las siguientes declaraciones y después tengo otro tema, doctora. Adelante. Así lo dijo en Gente Ve. Operación Milagro, la brigada de médicos cubanos en el país ha sido de un gran beneficio para muchas de las personas más protegidas, más vulnerables de nuestro país. Gente que con sacrificios, me consta, al ir al Hospital Santa Gertrudis, un movimiento humanitario de médicos cubanos, la calidad, más que todo, de ellos, la entrega de atender al más necesitados. Sin embargo, gracias a una decisión de un grupo de doctores, porque también no es de todos los médicos de la Junta de Vigilancia, son 3 personas que están ahí bloqueando esta obra, y yo creo que esto no hay duda, hay un interés político ideológico. Es lamentable porque de verdad es impresionante la problema de ceguera curable en el país. Bastante le afecta a uno, porque yo, para empezar, yo tenía cita para ahora, que ya tengo. Mire, y ya no fui porque está cerrado, pues. Claro. Y para mí, un beneficio para todos los pobres, que fíjese que no tengo ese dinero para ir a una parte donde cobran bastante. Y allí, pues, sin 5 yo llegaba y tranquilo, solo el pasaje pagado. Bueno, doctora, ahí hay gente que ha quedado ahorita varada. Rápidamente, ¿va a haber alguna situación para cómo se les va a atender a las personas que están en este momento, pues, pendientes de su operación y que llegaron al centro y de repente, pues, lo vieron cerrado? Bueno, por supuesto que estamos pensando en estos pacientes, y que, por cierto, los colegas cubanos se fueron un poco desgarrados, ¿verdad? Porque dejaban a sus pacientes. Debo decirte una cosa, fíjate que
muchos de los pacientes incluso establecieron una relación emocional con el personal cubano. A veces se juntaban, compartían, comían algo, entonces hay una relación ahí fuerte. Cuando los colegas se retiraron hace poco, iban muy afectados, claro, porque dejaban a sus pacientes. Pero nosotros debemos de decir claramente, este Ministerio de Salud va a cumplir hasta el último día, hasta el 31 de mayo, la atención de estos pacientes, unos que se quedaron sin la evaluación posoperatoria, porque los colegas cubanos, por ejemplo en la catarata, hacen un control a las 24 horas del paciente operado, hacen otro a la semana, hacen otro a los 15 días y hacen otro al mes. Esos controles nosotros estamos ya programándolos con los 8 hospitales, y dependiendo de dónde viven estos pacientes operados, que ya no pudieron ser controlados por los colegas cubanos, que van a llegar a esos 8 hospitales para que les hagan la evaluación de la operación. Y además les recordamos, si es que nos están escuchando algunos pacientes, que hay que seguir las recomendaciones de sus oftalmólogos que los operaron, que hay que colocarse los colirios que fueron dados, porque no ha habido problemas de insumos ni de medicamentos, que no deben hacer fuerza, por lo menos durante 3 a 6 meses para que no se les vaya a afectar su operación, y que tienen que hacer uso de lentes oscuros, y que por cualquier dificultad que se presente, además de que van a ir a los controles, pueden llamar al teléfono 23 93 95 77 para que expresen alguna dificultad que puedan tener. Los vamos a atender, no deben de preocuparse, y vamos a seguir en la lucha para que nuestros colegas cubanos puedan retornar al centro oftalmológico. Hacemos una última pausa rápidamente y tenemos un tema también importante. Ya regresamos. Bueno, recuerden el número que ha dicho la ministra, 23 93 95 77, aquellas personas que tienen duda con su consulta oftalmológica, que quedaron pendientes de atención. Ministra, dieron a conocer la semana pasada, ayer si no mal recuerdo, un informe importante que coloca al país en el primer lugar de América Latina en el tema de lactancia materna. Quiero que le cuente a la audiencia. Creo que lo mejor va a ser mostrar esta gráfica, si la pueden enfocar, no sé. Pero de todas maneras, este es un informe, este es el tercer informe que hace la Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil de América Latina y el Caribe, que es un estudio que hacen movimientos de la sociedad civil, ¿verdad? No son estudios de gobierno. Entonces, aquí en el país se han realizado 3 estudios sobre los indicadores de lactancia materna en 80 países del mundo. ¿Y qué es lo que arrojó? En el 2011-12 fue el primer informe, en el 2015 fue el segundo informe, estábamos en segundo lugar en América Latina, Cuba estaba en primer lugar. Y ahora tenemos la excelente noticia que en el último estudio del año pasado, del 2018, El Salvador ocupa el primer lugar en los 15 indicadores de programas, de proyectos, de políticas y de prácticas de lactancia materna. Quedamos empatados con Cuba, aquí se puede ver. Ahí está la gráfica en pantalla. Los primeros dos, el puntaje máximo es de 150 del estudio. Sí. Y El Salvador y Cuba lograron 114.5 puntos. Eso nos ubica a ambos países en el primer lugar en América Latina en lograr éxitos en la lactancia materna. ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con leyes? Esto tiene que ver con, por ejemplo, El Salvador ya tiene su ley aprobada, el Ministerio hizo el reglamento de esa ley, el Ministerio hizo la política nacional de lactancia materna, ya tenemos el Consejo Nacional de Lactancia Materna que conduce el Ministerio de Salud y donde hay una cantidad de
de organizaciones que participan de manera intersectorial. Recordemos que también lo de los bancos de leche, que está ayudando mucho a la lactancia materna, y aprovecho para decirle a nuestros televidentes que la lactancia materna es insustituible, que esos botecitos que se venden, que le llaman leche maternizada, nunca van a sustituir la lactancia materna. Una persona que recibe lactancia materna mejora, los niños mejoran su condición física, su condición biológica, su condición inmunológica e incluso su condición emocional, porque el que la madre esté pegada al pecho del niño, eso sella al niño y al adulto en su seguridad emocional y da un gran gusto y un gran orgullo. Este es un legado de este gobierno y del gobierno anterior, que dejamos el primer lugar en los indicadores de la lactancia materna en El Salvador. Bueno, pues felicitaciones, ministra, porque es un trabajo pues del ministerio, de equipo, del personal, también por su conducción, y gracias por venir. Se nos acabó el tiempo, doctora. Bueno, muchas gracias. Estaremos listas para una próxima oportunidad. Buenas noches. Así es, la vamos por supuesto a volver a invitar a la doctora cuando reinicie la Misión Milagro aquí en el país. Hasta el lunes a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista. Gracias por su sintonía.